En la segunda Filmina dice lo siguiente: hagamos un breve repaso del orden en que Efesios nos presenta estas verdades. Es sentados, andad y estar firmes. Inclusive, ¿saben que hay un libro con ese nombre? No, con ese nombre, sentados, andad y estar firmes. Es un libro ya muy antiguo. Hay algunas referencias que yo he tomado de ahí, muy bueno el librito. Dice, porque ningún creyente puede tener esperanzas de participar en este conflicto de los siglos si antes no ha aprendido a descansar en Cristo y en lo que Él ha hecho. Es decir, por eso es que nosotros empezamos, dijimos, la vida cristiana empieza sentados. Cuando nos sentamos, vamos a entender que ahí es donde está todo el aprendizaje, ¿verdad? Ese es entrar al lugar secreto, a la recámara secreta, ¿verdad, Adrián? Este, y escuchar lo que Dios quiere y cómo Dios nos va enseñando. Por eso es muy importante, hermanos. Lo que pasa es que la vida cristiana no siempre empieza así. Normalmente la vida cristiana empieza como, como muy caminando, ¿sí? Y ahí la gente siempre es como que queremos hacer algo y queremos ir y queremos compartir y así es como casi la mayoría hemos llegado al cristianismo o a la parte de iglesia. Sin embargo, la recomendación del apóstol es sentados, ¿verdad? Andad y estad firmes. ¿Para qué? Bueno, porque cuando se entienden, o me doy a entender cuando se pone el conflicto de los siglos. Es decir, el conflicto de los siglos es toda la parte que el mundo está ofreciendo y lo que el mundo es y cómo nosotros vivimos en medio de un siglo que es conflictivo, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, es que qué difícil es estar sentado, ¿verdad? En estos tiempos. O alguna gente piensa inclusive que estar en la iglesia y no hacer algo es como como que aburrido, ¿verdad? Sin embargo, no es cierto. Es decir, no es cierto en el sentido espiritual de que uno debiera primero estar sentado, reflexionar, conocer, estar en Cristo bien ubicado, después andar y después permanecer o estar firme. Otro aspecto, y ya lo vimos la semana pasada, que fue caminemos sabiamente, andando, aprovechando bien el tiempo. ¿Se acuerdan? Eso fue la semana pasada. Ajá, eso fue lo que vimos y vimos también esta parte, recuerdan los tres círculos en Cristo, ¿verdad? Que es sentados, Cristo en mí, andando y firme sería como la expresión de nosotros como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? Es como cuando en el núcleo familiar, en el matrimonio, ya se dan un poco de situaciones, es como se van afirmando ciertos criterios, ¿verdad? Del núcleo familiar, de la pareja. Entonces, el tema es permanecer, ¿verdad? Es permanecer firmes. Y esta parte es la que más cuesta. Esto es lo que cuesta en toda área, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede tener un proyecto un proyecto de trabajo, un proyecto de empresa, y usted arranca. El asunto es mantenerlo, ¿verdad, don Gerard? El asunto es mantenerlo porque mantenerlo es donde uno dice qué fuerte. Tienen que pasar muchos años, muchas experiencias, muchas cosas. Nosotros, ¿verdad? Como comunidad de fe, como iglesia, estamos para septiembre con el 21 aniversario. Pero, y ahí viendo un asunto que estamos ya preparando para el 21 aniversario, uno vuelve a ver fotos y vuelve a ver gente y vuelve a ver un poco de cosas y uno dice, ¿qué es estos 21 años atrás, verdad? ¿Qué? Decir, cómo ha costado un poco de cosas y cómo es que al final de 21 años no se lo brinca un manco, ¿ah? Sí, claro, vea a nosotros, veámonos como iglesia, 21 años, y hemos pasado por mil cosas, 50,000 situaciones adversas, unas bonitas, otras feas, otras medias feas y otras medias bonitas, otras que no hemos logrado entender y otras y con proyectos, ¿verdad? Y ahí vamos y seguimos confiando que el Señor nos va llevando por esa senda de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Por aquí ha pasado tantísima gente que es como todo un asunto que si estuviéramos todos los que, como que los que empezamos, no cabríamos, como dos veces, ¿verdad? Pero
así es como funciona. Entonces, el estar firme es parte de algo que cuesta. Vimos las 5 recomendaciones de nuestro andar, ¿recuerdan? Hay que andar en amor, hay que andar como hijos de luz, hay que andar como sabios, hay que andar en el Espíritu y hay que andar en Cristo. Es decir, que el andar siempre tiene que ver con que nosotros necesitamos tomar decisiones en el andar, ¿verdad? No se trata solamente de decir, yo soy cristiano o yo empecé esto, ¿verdad? Sino que es como, bueno, tenemos que caminar dando frutos, ¿verdad? Que esa es la parte, hermanos, el fruto que nosotros somos generadores de este tipo de aspectos en la vida, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Digamos, ahora hablando del tiempo, yo me acuerdo aquí yo me acuerdo de Nati como de, ¿qué? 8, 9 años. Y ya tiene como 15, entonces está un poquito arriba. Por ejemplo, Liz, yo a Liz la conozco como de 12, 13 años, 11 años, imagínense, 11 años. Y ya va a cumplir 18, digamos, ¿verdad? Ya, ninguno. Y cumple el 25 para bailar el punto guanacasteco. Muy bien. Ya saben, todos remitiendo los regalitos ahí para el 25. Pueden empezar desde ahora o el 25. Ok, listo. Es decir, hermanos, que cuando uno prolonga en el tiempo, pero son cosas que se van transmitiendo, ¿verdad? Qué sé yo recuerdo un poco de cosas. Digamos, a Patri yo la conocí jovencita, ¿verdad? Chiquitita, ¿verdad? Es decir, a Carolina, ¿verdad, Caro? Es decir, y uno ve en el tiempo cómo hay gente que, ¿verdad? Adriancín era una cositilla así. Así lo ven de grandote, pero era así, chiquitillo, ¿verdad? A Mónica. Es decir, uno va prolongando. Ahora, ¿qué es el punto? El punto es, hermano, el fruto que se está dando. Pero, ¿de dónde nace el fruto, hermanos? ¿Qué es lo que da el fruto? Ajá, el fruto, hablando de lo general. Viene de el árbol. ¿Y el árbol nace de dónde? ¿Verdad? Ok, pero el punto está en la semilla, ¿cierto? Pero ¿dónde está la semilla? Dentro del fruto. ¿Verdad que casi ningún fruto tiene la semilla por fuera? El marañón. Ok, pero normalmente el fruto, la semilla está por dentro. Entonces, cuando nosotros hablamos del fruto, que nosotros en el tiempo permanecemos y perseveramos andando en Cristo, y nosotros le damos a los demás tienen que comer del fruto para entender la semilla, ¿verdad? La semilla está dentro. Hasta que usted no se come el fruto, usted no puede ver la semilla. Entonces, ¿qué clase de semilla somos nosotros? Para nuestros hijos, para el esposo, para la esposa. Es decir, somos un fruto. Sí, la gente puede ver el fruto, pero ¿qué clase de semilla es lo que está dentro? Hasta que usted no se come el fruto, usted no ve lo que está dentro. Porque lo que se reproduce es la semilla, no es el fruto. Entonces, nosotros tenemos que dar frutos en el tiempo permaneciendo, ¿verdad? Damos fruto. Entonces, nuestros hijos serán el producto de aquella semilla que está en mí. Por eso es que es delicado, hermanos, cuando a veces en medio de los núcleos familiares se dan situaciones tan adversas y tan contrarias y tan difíciles de gritos, pleitos, disensiones, ¿verdad? Malformaciones que se dan en montones de aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la semilla que yo estoy tirando. ¿Usted le ha enseñado a algún chiquito a mentir? ¿Y por qué los chiquitos mienten? ¿Verdad? ¿Es una conducta que se aprende o una semilla que está sembrada? Dice el salmista que en pecado me concibió mi madre. Es decir, esa semilla está ahí. Pero ¿qué clase de semilla soy yo? ¿Qué clase de fruto soy yo? Yo tengo que entenderlo, hermanos. Y como yo entienda que yo estoy repartiendo una semilla, yo voy a entender que mi vida
debe permanecer, debe ser una vida fructífera en Dios, andar para que la verdadera semilla sea sembrada en los corazones de la gente. ¿Verdad? Por ejemplo, digamos, los que me conocen como más tiempo, digamos que yo mencioné a Nati, yo mencioné a Liz, o a Patri, o a Ito, ¿verdad? Algunos que me conocen desde chiquitos, ellas tienen que tener todo un pensamiento con respecto a mi vida, ¿cierto? Son cosas en las que uno dice, bueno, ¿qué tipo de semilla soy yo? El permanecer, el estar firme tiene que ver con esto. Yo tengo que dar no solamente porque el fruto está ahí, pero la semilla es la que verdaderamente va evolucionando en el tiempo. Mi hija tiene que ser el resultado de aquellas cosas que yo he invertido en medio de su vida, porque ella ha comido el fruto que soy yo y ha visto la semilla. Ella me conoce en lo profundo, igual que la esposa, ¿verdad? Me conoce quién soy o cómo soy, ¿cierto? Porque a veces ustedes me pueden ver así, pero ella me conoce desde otra perspectiva, o mi hija me conoce desde otra perspectiva. Ahí es donde está el tema con respecto a los hijos, hermanos. A veces queremos que nuestros hijos sean diferentes cuando nosotros estamos produciendo una semilla dañina. Es una semilla mala. Es una semilla que cuando ellos la ven, así se la comen y así la reproducen, ¿verdad? Así es como funciona. Si usted sembró esa semilla va a dar un fruto, pero ese fruto va a ser igual que la semilla. Entonces, esto es como para meditar. Es, la parte de estar firmes implica la manifestación del cuerpo de Cristo como tal. Es decir, usted se manifiesta y la firmeza se manifiesta como la semilla manifiesta el fruto, ¿verdad? Así manifestamos nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Entonces aquí es donde uno dice, bueno, realmente hay mucha gente que dice ser cristiana y uno a veces no tendría por qué no creerlo, pero cuando uno a veces ve la semilla, uno se asusta y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es algo como de lo que uno se podría imaginar. Ajá. Está podrida, horriblemente es esa. Ok, vencedores son los que descansan en la victoria que Dios les ha dado. Esas son algunas frases que hoy vamos a compartir sobre la parte de estar firme. ¿Quién es un vencedor? Vencedor es aquel que descansa en la victoria que Dios ya le ha dado. Ese es un vencedor. Alguien que realmente está firme es alguien que camina en esta victoria, en la victoria que Dios ya le ha dado. Déjenme aquí para Efesios. ¿Cómo es que nosotros vamos a mantenernos firmes? Bueno, una de las condiciones para que yo mantenga firme, si soy un vencedor, es descansar en la victoria que Dios ya me ha dado. Esto es una de las cosas que tiene o que son delicadas en la parte del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros hacemos la lectura del libro de los Efesios, y quiero que me acompañen ahí en Efesios 6, en el verso 10 en adelante, verso 10, 6, capítulo 6, verso 10 en adelante, empieza diciendo Pablo con respecto a estar firmes, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. Porque ahora viene Pablo y pone en la palestra y pone el tema del diablo y lo pone ahí, lo pone en que si usted va a estar firme, usted tiene que tener cuidado, va a tener que tener una armadura y la armadura tiene que ver con que usted permanezca firme contra las acechanzas del diablo. Vea que ahora Pablo ya no pone ninguna otra cosa. Cuando estábamos sentados y cuando estábamos andando, se acuerda que lo vimos el martes pasado, tiene que ver con nosotros, con nuestras relaciones interpersonales, andando en amor. De ellos, ¿en amor con quién? De los unos con los otros. Andando en la sabiduría, ¿con quién? Bueno, y en las relaciones interpersonales. Pero ahora Pablo viene y dice, para que usted esté firme, tiene que tener cuidado
con las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Dice, para que ustedes puedan resistir en el día malo y estar firmes. Vuelve a decir, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies. Tomen el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada, orando y velando en todo tiempo. ¿Verdad? Estoy parafraseando lo que dice 6, ¿verdad? Así es como dice, ¿contra quién tenemos que permanecer firmes? Por eso estamos hablando y les dije un poco de la semilla. ¿Contra quién debemos de estar firmes? Contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? ¿Quién es el que viene a imponer en nosotros algunas formas que no son las formas de un creyente? Porque a veces nosotros como creyentes nos perdemos en el espacio. Si nosotros somos vencedores, descansamos en la victoria que Dios ya nos ha dado. Pero hermanos, usted ha estado en alguna situación, lo que menos usted y yo pensamos es que podemos descansar en eso que Jesús hizo. Nosotros somos movidos a tener que hacer algo y buscamos cómo hacer algo para ayudar, para servir. Es decir, que no es que esté mal, pero eso es una de las cosas por las cuales el enemigo gana ventaja. Y vamos a ver un poquito más adelante con respecto a esto. Es decir, la experiencia cristiana tiene sus comienzos en el sentarse. Y ese sentarse nos conduce al andar. Pero no concluyen con eso. Todo creyente tiene que aprender a estar firme. Hermanos, estar firme. Por eso es que cuesta tanto. Por eso es que hoy se habla de la rotación que hay en medio del cristianismo. Parece que nosotros como creyentes no hemos evolucionado tanto. Digamos, hablando de la parte numérica en Costa Rica, ¿verdad? Es como que hoy usted ve y que hoy hay una iglesia de moda y ahí se concentra una gran cantidad de gente. Ajá. Llega otro momento donde hay otro poco de gente, pero esta gente que estaba aquí se pasó para allá. Y la gente que estaba aquí se volvió a pasar para allá. Y empiezan a abrirse nuevas obras y entonces es como, ¿verdad? La parte de la evangelización, este, aunque hay datos, ¿verdad? Que también nos hablan de que sí, hay nuevos creyentes, ¿verdad? Yo siempre planteaba una forma, digo yo, que se embaracen todas las hermanas de la iglesia, sí la iglesia crece, pero no me han hecho mucho caso. Es muy mala la fórmula. Bueno, pero aquí hay todavía algunas que, bueno, está bien. Entonces, hermanos, el andar de nosotros, y notemos esto, es que el andar y el estar firme implica hacerlo en medio de este mundo. Yo no sé qué a veces nosotros pensamos, vea, nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Para qué fue que resucitamos? Para vivir en una novedad de vida nueva. ¿A dónde? Aquí y ahora. Pero a veces hay un concepto ahí que es como esperar morirnos para irnos al cielo y que en el cielo es así no. Nosotros resucitamos para tener novedad de vida nueva aquí y ahora. Es decir, porque la muerte es parte de la vida, no es el fin de la vida. Más bien al contrario, es como el seguir hacia otra dimensión, aunque ninguno de todos nos queramos morir. Pero bueno, es el punto en donde tenemos que entender que hacia eso vamos. Pero yo tengo que permanecer firme para lograr eso y vivir en esa victoria que Dios me dio. Bueno, si nosotros lográramos capturar el pensamiento o el corazón de Pablo al libro de los Efesios, cuando él les dice, estén firmes, porque él sabía y él les decía, y ármense de toda armadura, porque ustedes van a tener que pelear una batalla. Claro, hermano, la batalla de la fe, la batalla en contra del enemigo, hermano. Es que son tantas cosas que a nosotros nos pasan que a veces nosotros lo menos que pensamos es que nosotros somos victoriosos. Pero el enemigo se encarga de golpear ciertas áreas y ciertas cosas, hermanos. La perseverancia es una de las cualidades por las cuales nosotros como creyentes debiéramos de vivir. Pero ¿cómo nos cuesta perseverar? ¿Cómo nos cuesta? Porque la gente busca algo distinto, aún en los trabajos. Rincera hablaba un día cuando comentaba algo aquí de los muchachos, ¿verdad? Que normalmente en los trabajos la gente antes permanecía,
pero que ahora los muchachos es como, no, ya probé aquí un año, yo voy a ir a buscar otro lado. 4 meses por aquí, un año por allá. Es decir, nadie quiere hacer como carrera en medio de un trabajo. Las circunstancias en las que han venido a que la gente se busque una estabilidad porque ya cuesta mucho encontrar trabajo. Entonces la gente dice, no, hombre, de aquí yo no me voy, ¿verdad? Entonces, es lo mismo a nivel de iglesia, el permanecer, el estar firme, el permanecer. Hermanos, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta permanecer? ¿Por qué? Porque al final uno piensa, es que voy a ir porque uno quiere algo nuevo, pero uno dice, ¿qué es tanto lo nuevo que alguien busca cuando nosotros no hemos vivido tan siquiera la revelación de Cristo en medio de la comunidad de fe? Que es tan así que no hay a veces una identidad de cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo de Cristo, una identidad y una revelación fuera, el dolor de mi hermana es mi dolor, pero todavía nosotros no hemos llegado hasta ahí. Nosotros a veces nos identificamos con algunas causas. Bueno, y ayudemos. O, ay, sí, por eso sí también, ¿verdad? Y yo creo que esta iglesia, particularmente en los años, y porque aquí hay un porcentaje que se mantiene, ¿verdad? Este, hemos experimentado un poquito de eso. Es una iglesia, yo digo, esta es una iglesia muy solidaria. Hermanos, uno de los puntos y por qué el apóstol Pablo, él habla de que nuestras armas son realmente espirituales y que nuestro enemigo, ¿verdad? Y que estemos velando y orando, ¿verdad? Y que nos vistamos de la coraza de la justicia por las acechanzas del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Satanás puede hacer caso omiso de todo lo que Dios es y así es como es, él lo funciona. Pero puede ser hecho fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza y comprender nosotros el valor de la exaltación de lo que significa la victoria que Él nos ha dado, hermanos. Ahí es donde estamos nosotros fundamentados para estar firmes. Hermano, y yo sé que es que el asunto de estar firme no solamente es decir yo estoy firme, porque no me funciona si solo estoy firme hoy. Es que tengo que estar firme hoy y si Dios me da vida mañana. Y cuando venga la situación, igualmente tengo que permanecer firme. Pero ahí es donde nosotros en debilidad y con la humanidad, y ahí es donde Satanás sabe, hermanos. Y si nosotros no usamos los recursos de Dios, de la oración, de ese ejercicio espiritual, si nosotros no usamos las armas de Dios, nosotros nos perdemos, hermano, porque al final a veces nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Una de las cosas, y voy a la otra filmina, tiene que ver que cuando luchas para obtener la victoria, has perdido la batalla en su principio. Porque nuestra lucha es que, y esta es la parte de que lo tenemos que aprender cuando estábamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo, y cuando verdaderamente empezamos a andar, y ahora que tenemos que estar firmes, es que la lucha para obtener la victoria, usted y yo la perdemos, ¿verdad? En principio cuando luchamos por eso. La pelea es rindiéndose, no es peleando. Contra Satanás nosotros no podemos pelear, pero si nos rendimos ante Él, ante el Señor Jesús, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero a veces estamos peleando contra el diablo. Y entonces esas batallas están perdidas, hermanos. Porque si yo quiero luchar para obtener una victoria, hermanos, y nosotros somos victoriosos más que vencedores en Cristo. Pero oigan esto, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Nosotros no somos vencedores porque ganamos algo. Igualmente, hermanos, es la vida diaria. Igualmente es nuestro diario vivir. ¿Verdad? ¿Cuándo voy a ganarle yo el pleito al jefe? Cuando yo me rinda al Señor y de verdad en obediencia a Dios, yo haga lo que es justo, recto y bueno delante de Él. Porque entonces la gracia de Dios sobreabundará y de ahí sí, el jefe va a tener porque no se la voy a ganar. No se la voy a ganar. O sí, algunos piensan que sí. No, pero hablando de lo natural, en el mundo espiritual es igual, hermano. Nosotros tenemos que lograr entender que es eso, que nuestra victoria está ahí, hermanos, ¿verdad? Cuando uno ve las armas y que la posición en el Señor y las armas nombradas en Efesios,
pareciera que son como defensivas, ¿verdad? Aún la espada puede ser usada tanto para la defensa, pero también es ofensiva, ¿verdad? Es decir, que la diferencia entre la guerra defensiva y la ofensiva es que la guerra defensiva ya dominó el terreno y solo procuró retenerlo, mientras que en la ofensiva no lo tengo y me esfuerzo por conquistarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra batalla? ¿Verdad? Vean ahí, bueno, esa es una foto de una que me sacaron a mí un día que hice ahí. ¿Qué? ¿No me conocían? Qué vergüenza decirlo. Yo pensé que sí me habían reconocido. Bueno, pero no, no se puede decir. Las piedras, unas 5 piedras que usaba. Este, pero ya me desconcentré yo por estar molestando la padre. Es que cómo cuesta. Sí, la batalla del cristiano es. Entonces, mientras que la parte, entonces, en esto consiste la diferencia entre la lucha entablada por el Señor y aquella en que estamos comprometidos nosotros. Es decir, la suya era ofensiva, la nuestra es esencialmente defensiva. ¿Ok? ¿Está claro? Porque, bueno, el Señor luchó con Satanás a fin de obtener la victoria. Mediante la cruz llevó la guerra hasta los umbrales del infierno mismo a fin de llevar cautiva la cautividad. ¿Verdad? Hoy nosotros batallamos solamente por mantener y consolidar la victoria que el Señor ha ganado. Esa es nuestra batalla. Entonces, no, no es un asunto de ganar algo, es un asunto de mantenernos en esa victoria que ya se nos dio. Por ejemplo, la muerte está vencida, el pecado está vencido, Satanás está vencido. Todas las cosas, el acta de decreto que había contra nosotros fue puesta. Ahora, el tema está cómo nosotros mantenemos esa victoria. ¿Cómo nos mantenemos en medio de la vida cristiana sabiendo que Él ya ganó? Sabiendo que entonces no hay condenación para mí, pero Satanás va a seguir luchando para condenarme. Que el pecado ya no se puede enseñorear de mí, pero el pecado va a seguir todos los días a la puerta, tocando, golpeando, para que yo pueda ser permisivo en esto. Es decir, nosotros, nuestra batalla entonces tiene que ver con esto, ¿verdad? Con el asunto en que si el Señor ya venció en la cruz, nosotros batallamos solamente por mantener y consolidar la victoria que el Señor ha ganado. Es decir, por la resurrección, Dios proclamó a su Hijo vencedor sobre todo el reino de las tinieblas y el terreno que Él conquistó nos ha dado a nosotros. Es decir, Él nos entregó, somos más que vencedores. Alguien ponía el ejemplo siempre de cómo, ¿verdad? Cuando las señoras no trabajaban, porque ahora normalmente trabajan, pero dice, si yo llego y yo trabajo toda la quincena, y entonces después yo llego y le doy a mi esposa todo el salario de la quincena, ella no solo es vencedora, es más que vencedora. Porque sin haber hecho todo lo que yo hice, al final ella tiene todo lo que yo gané. Es lo mismo, hermano. ¿Se acuerdan que yo puse el ejemplo cuando llevamos, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda del ejemplo que di de estar dentro, de estar adentro de Jesús? ¿Qué fue el ejemplo que puse? Ya me voy a copiar. ¿Qué dije? A ver. Sí, se perdí. Ah, ¿cuándo? No, fue la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cómo como si me suena? Es decir, bueno, voy a decirlo de otra manera. Y no, no. Yo hablé de con respecto a que si yo estoy dentro de Cristo, todo lo que a Cristo le pase es lo que a mí me pasa, ¿verdad? Entonces yo puse un ejemplo ahí, pero está bien. Ah, ¿un qué? No, perdón. Si yo pongo un billete en medio del libro, cuando el libro se quema todo. Es lo mismo, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos dentro de Cristo y todo lo que a Cristo le pasó, nos pasó a nosotros. ¿Cuántos se sienten identificados? Es que nosotros somos muy de experimentar. Entonces, como a usted no lo han clavado, pero si quiere ven ahí, lo clavamos aquí.
para que usted sienta. Es decir, si no lo cree, hermano, venga, experiméntelo, se llama. Ay, podemos hacer un culto así. Si no lo crees, experiméntelo. Jesús fue clavado en la cruz y el que no cree eso, lo agarramos y lo clavamos. Es verdad, lo que pasa es que nosotros, hermanos, la vida espiritual y el mundo espiritual por eso es tan fascinante, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé que mañana yo voy y hago mi trabajo y lo que de mi trabajo no funcionó, no salió en mi buen o en mi mejor esfuerzo, es porque la voluntad de Dios está ahí. Y yo tengo que entender que sí, así es como Dios. Esto no salió porque de verdad Dios no lo quiso, porque yo hice mi mejor esfuerzo, confié en el Señor y voy adelante. Pero a veces lo que nosotros los cristianos recibimos son frustraciones y no, es que no salió, es que hay que tirar y le echamos la culpa a alguien, es que hay que tirar, este asunto no me salió. No, no, no le salió porque el Señor tiene algo mejor para usted, hermano. No, no, es que Dios tiene siempre lo mejor, ¿no es cierto? Ese es el punto de vista de Dios con respecto a esto. Bueno, voy a quitarme la foto. Solo los que saben sentarse y descansar en Él pueden también estar firmes. Ese es un principio, hermanos. Si usted y yo experimentamos que el estar sentados, y me encanta esa foto, está sentado sobre la cruz, ¿verdad? Lo que me aprisionaba ahora me da victoria. Lo que me sujetaba ahora es por lo que yo puedo salir adelante. La cruz no es muerte, la cruz es vida. Amén. Por eso nosotros amamos la cruz y todo el significado de lo que realmente es la cruz. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes entonces no está en un asunto de atacar, no, o de defenderme, ¿verdad? Es de mantenerme. Yo debo mantenerme, hermanos. Cuando hay situaciones en medio de la iglesia, yo debo mantenerme, hermanos, en la cordura. Sí, usted tiene una forma de pensar, hermano. Usted cree que es así, yo creo que es así. Las diferencias no nos pueden separar, hermanos. No nos deben separar. Todos pensamos de formas a veces distintas. Por eso, bueno, hay que ir a la escritura. Si fuera un asunto espiritual, ir a la escritura y decir, bueno, es que la escritura dice esto. Ahí somos inamovibles, pero en formas, en conceptos, en situaciones, hermanos, de pensamientos habrán muchos y de muchas maneras. De ahí que es muy importante el tema de saber cómo nos conducimos nosotros, porque es que es difícil, hermano. Vea, el núcleo familiar y el núcleo de la iglesia es un asunto bien difícil, porque no todos pensamos igual. Y no estoy hablando en la parte doctrinal, porque en la parte doctrinal, pues, hay ciertas cosas, aunque en la parte doctrinal algunos se nos quieren salir del saco, pero eso también es normal. Pero en asuntos personales, hermanos, en asuntos de relaciones, ¿verdad? Que uno a veces, sí, hermano, son espacios que se viven, cosas que se viven y no todo el mundo tal vez tiene la misma que nosotros. Saber, hermanos, si estamos sentados, descansar en que Él también nos va a hacer que permanezcamos firmes. Pero esa firmeza tiene que ver con todo, hermano. Con la forma, ¿verdad? A mí me toca a veces jugar con la más fea porque yo tengo que andar diciéndoles, vengan hermanos, hay que orar, vengan al culto, vengan ahí, ¿verdad? Y alguna gente, a mí me han llegado a decir, pastor, es que qué necesidad la suya, todo el tiempo diciendo que vengan. Y yo le digo, bueno, sí, sí, está bien, perdón, seguro para esto es una necesidad, pero yo tengo que seguir haciéndolo. Yo debo hacerlo, ese es mi trabajo, es mi servicio. Instar, motivar, ¿verdad? Sí, sí, mi responsabilidad. Y más que ya estamos al 21 aniversario si Dios nos deja llegar hasta allá. Entonces, solo los que saben sentarse y descansar en Él pueden también estar firmes. Entonces, vamos a ir a Éxodo capítulo 14, porque ahí aparece esta frase. ¿Cómo dicen? Al contar tres la leen todos. 1, 2, 3. No teman, estén firmes. Vamos a ir a 14 de Éxodo para poder nosotros ver, es interesante. Sí, claro, ya, porque si no, 14, ve el capítulo 14, hermanos. Vamos a leer no todo porque ustedes conocen la historia, ¿verdad? Vean el verso 10. Mientras el faraón se acercaba, ese es el tema. El tema es Moisés.
El tema es que Moisés está frente a una circunstancia y vea lo que es estar firme. Dice, mientras Faraón se acercaba, en el verso de los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Vean esa lectura de ese texto. ¿Cómo fue? Ajá, pero ¿qué decía? Se llenaron de pánico al ver los egipcios que los alcanzaban. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor, pero le dijeron a Moisés. ¿Verdad? Es un punto importante. Ahora, pero vea lo que le dijeron a Moisés. Es decir, a Moisés, si al Señor clamaron, a Moisés le pusieron nota musical, reclamaron, ¿verdad? Al Señor le claman y a Moisés le reclaman. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. Hermanos, solo piensen en Moisés. Piensen que ustedes son Moisés. ¿Cuántos son Moisés? Ahí están, todos los Moisés. Moisés está ahí, hermano. Vea el escenario. De frente tiene el Mar Rojo. Atrás tiene los carros y a los faraones. Y a la par, el pueblo diciéndole, con amigos así, ¿para qué enemigos? Es decir, ¿qué tirada con usted, Moisés? Oiga, es una circunstancia de un momento. Moisés permanece firme. Vea, firme en ese momento, ustedes que son Moisés, ¿qué hubieran hecho? Migraña y vómito. Migraña y vómito. Algunos otros hubieran dicho, Moisés hubiera dicho, no, yo también, echemos las culpas al Señor, Él fue el que me dijo. O hubiera dicho, no, de todas formas, para que no los maten los de los egipcios, tírense al mar y se ahogan. O crucen a nado. Es decir, pero Moisés mantiene un punto y ven lo que dice el verso 13, pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos, ¿verdad? Sentados. Sí. Nosotros debe producirse cuando estamos en la circunstancia, pero que en la circunstancia, dice que de la abundancia del head speak la bush, de la abundancia del corazón habla la boca, perdón, pero ya ingrato. Es que es alemán, francés, italiano, todo. Yo es que ahora con el mundial quedé así como un poco afectado. Ok, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del head speak la bush. Ok. Ajá. No, pero hermana, dice, quiere que se lo... No, hombre, hermanita. Ok, pero el punto está en eso. ¿Qué es lo que sale de mi corazón en el momento de la dificultad? ¿Qué sale en mi corazón en el momento de la angustia? ¿Qué sale de mi corazón en el momento del desconsuelo y de la desesperanza? Es que se supone, ¿verdad? Es que lo que está en el corazón va a salir, porque cuando yo hago lo que pienso, normalmente es mío. El espíritu funciona de adentro hacia afuera. Y si yo en mi corazón yo recuerdo, bueno, no es que no voy a contar eso, pero, pero hay circunstancias en la vida que de verdad a usted le sacan lo que hay. Como cuando usted estripa la pasta, ¿qué sale? Pasta. Pero cuando hay circunstancias, a veces usted oye a la gente inclusive se tira la palabrota y después dice, ay, perdón, pastor, era la última que me quedaba. Pero, pero al final, eso es lo que había en el corazón. Un madrazo, un enojo, ira, contienda, temor, susto. La mujer que me diste, esa mujer,
me diste. La serpiente. Es decir, ¿qué sale? ¿Qué sale del corazón? ¿Qué sale de David cuando ve a aquel gigante? Y le dijo, no, no, ¿quién es usted? Porque dice que el gigante empezó a insultar. Dice, ¿quién es usted para que insulte al ejército del rey de los ejércitos, Jehová? ¿Quién es usted? Usted hoy va a ver como los opilotes, aquí, trasladado aquí a Costa Rica. Los opilotes se van a comer eso. Es que eran los cuervos, pero aquí no hay cuervos, ¿verdad? Pero se van a comer eso. Los honchos, los anates se van a comer eso. ¿Qué fue lo que salió de David? Eso salió lo que había en su corazón y le dijo, no, yo hoy vengo y voy, usted se va a dar cuenta quién es mi Dios. Moisés igual, hermano, no tengan miedo, quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Saben por qué pasa todo eso también? A la pregunta. Moisés era un profeta de verdad, de los de verdad. Yo nunca pensé que se tenía que decir eso, pero ahora sí hay de verdad y de mentirillas. Pero era de verdad, hermanos. Un profeta del Dios Altísimo, un hombre que había creído y había estado 40 días en el desierto y fue donde Dios se le apareció y Dios le dijo qué es lo que iba a hacer. Y él le creyó a Dios por esa palabra, hermanos. Estuvo sentado con el Señor ahí mientras la zarza ardía, ¿verdad? Y ahí Dios le dijo todo lo que él iba a hacer. Vaya y va a rescatar a mi pueblo. Y le dio mil excusas. Moisés, ¿verdad? Aquí era pura jupa. Es que soy tartamudo. Es que yo no soy medio viejo. Yo no compongo para mucho. Y el Señor le decía, bueno, no importa. Con todas sus excusas, vaya y lo voy a poner ahí al Aarón para que le ayude, ¿verdad? Pero él le creyó a Dios. Él está repitiendo lo que Dios le había dicho. Es que fue lo que salió del corazón. ¿Qué salía de Jesús del corazón de Jesús en el desierto? La palabra. Satanás viene, imagínese, después de 40 días de ayuno. A mí me afecta el día 39, pero ya, bueno, el 40 días de ayuno, porque les da risa. Pues es que, ve qué incrédulo, ¿verdad? Qué bárbaros. Me decía un hombre, no, yo siempre ayuno después del desayuno. Entonces, entonces al final es como, bueno, Jesús estaba ahí, hermanos, estaba siendo tentado, era 100% hombre. Y el mismo tentador vino y le dijo esto y esto, y él sabía, le estaba citando la escritura. ¿Y qué salió de Jesús? La escritura, hermanos. La palabra que sale de nosotros en medio de las circunstancias. Entonces, Moisés le dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Hermano, qué cosa más terrible es que le digan a usted, quédese tranquilo cuando usted tiene la emergencia y la necesidad. Por eso dicen siempre que cuando la gente llama al 911, siempre dice que duran como 30 minutos en llegar. Y ellos dicen que lo que duran son 7 minutos. Y usted dice, nunca. Pero parece que la circunstancia y la situación lo hace a uno que hasta el reloj se le pierda. ¿Qué sale de nosotros? Usted sabe lo que entonces quédense tranquilos. Tranquilidad ante todo. Tranquila. Claro, claro. Vean que, pero esa es otra de las cosas que con que Moisés se encontró en la circunstancia. Es que vean, no solamente tenía los egipcios, tenía el mar y al lado tenía el pueblo. Y como para que no le quedara suelto el lado izquierdo, el Señor le dice, ¿por qué usted me clama a mí? Es decir, usted póngase en los zapatos de Moisés. Y el Señor todavía le dice, ¿para qué me está pidiendo que lo sane? ¿Para qué me sigue pidiendo que lo cure? ¿Para qué me sigue pidiendo eso? Vean lo que le dice. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esta expresión de Dios tiene que ser revelada, hermanos. Y Moisés obtiene la revelación. Y la obtiene en lo que Dios le continúa diciendo, dile al pueblo que se ponga en marcha.
tome su vara. Ya esto ya el Señor se lo había dicho a Moisés. Hacía rato, como a nosotros, la Escritura nos ha dicho tantas cosas que a nosotros en las circunstancias se nos olvida. Esto ya se lo había dado. Él le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y dijo, poco de varas. La vara. La vara. Aquí tengo la vara. Y él le dijo, ¿verdad? Ante los egipcios ya los había puesto a prueba en eso. Él le dijo, ¿pero qué les voy a decir? No, díganles que yo soy el que soy. ¿Y con qué voy a ir? Con esa vara. Y de verdad, la vara, cuando la tira al suelo, se hace serpiente. Y los magos tiran la otra, se hacen serpientes, pero la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes. Ya él le había hablado de la vara, ya él le había hablado de que tenían que ponerse en marcha. Dios le dijo, y esa es la palabra en la que nosotros tenemos que entender, Jesús lo hizo, usted está resucitado. Y cuando usted, juntamente con Cristo, cuando nosotros logremos entender eso, es oír el eco, usted está resucitado, 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 resucitado. Él ya ganó, él ya ganó, él ya ganó, él ya ganó. Él ya lo hizo por usted, ya lo hizo por usted, ya lo hizo por usted. Lo que a usted le pasa está en las manos de Dios, está en las manos de Dios, está en las manos de Dios. Pero nosotros, hermanos, claro, es que ese es el punto. Y el punto está ahí, hermanos, en que nosotros necesitamos entender que Dios sí quiere hacer eso. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar y que pisen en tierra seca. Hermanos, es la respuesta de Dios. ¿Por qué clamar a Dios? Es decir, el clamor a Dios debe estar fundamentado en algunos aspectos, y en esta circunstancia de Moisés, yo creo que Dios estaba esperando más bien una adoración en vez de un clamor. Hay tiempos para interceder, hay tiempos para adorar, hay tiempos para dar gracias. Y yo creo que Moisés ahí, claro, yo por eso le digo, yo no me quisiera poner en los zapatos de Moisés, pero Moisés tuvo un momento difícil. El Señor le dice, no, pero ya yo a usted le dije, hermanos, y aquí hay una lección importantísima para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor a nosotros nos ha dicho? El temor a nosotros nos paraliza, hermanos. Eso es lo que pasa, se nos olvida. Claro. Y nosotros debiéramos entonces entender que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Pero ¿qué va, hermanos? En la circunstancia, otra vez, hermanos, y yo creo que a todos nos pasa, en la situación difícil, en el momento, usted no sabe qué hacer. Pero bueno, Dios tiene el cuidado y el control. Pero esta es la experiencia de Moisés. No teman y estén firmes. Es un consejo que la Escritura nos da. El objetivo principal de Satanás, y eso es un principio que también con el cual tenemos que salir de aquí hoy, no es el de hacernos pecar, sino, hermanos, más bien de quitarnos de nuestra posición. ¿Por qué? Bueno, porque el perfecto triunfo en el Señor para hacer posible y fácil nuestra caída. Es decir, si nosotros, Satanás quiere, y esa es la lucha, por eso dice, ustedes tienen que mantenerse firmes entre las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás, el principal objetivo no es el hacernos pecar, sino que quitarnos de nuestra posición. El perfecto triunfo en el Señor para hacer posible y fácil nuestra caída, hermano. Si nosotros nos olvidamos cuál es nuestra posición en Cristo, nosotros estamos caídos. Y Satanás eso es lo que lucha, no es un asunto, ¿verdad? Satanás no es hacernos pecar, porque él sabe que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, en el nombre de Jesús. Porque el pecado, él venció el pecado y nosotros hoy en Cristo estamos guardados. Y que si pecaremos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Amén. Entonces, el que peca y se aparta del mal haya misericordia. Pero Satanás sí sabe que él quiere quitarnos de nuestra posición. Y ahí es donde la iglesia a veces ha caído, hermano. No hemos permanecido en Cristo.
en la posición, en la historia, en el momento, en la forma, en lo que Dios está trabajando, en lo que Dios es, en donde nosotros estamos, quiénes somos nosotros. Se nos olvida y al olvidársenos esto, nosotros caemos en un gran problema, ¿verdad? Ahora, eh, cuando la escritura habla sobre las armas, para cada punto del ataque tenemos armas defensivas, por ejemplo, el yelmo y la coraza, el cinto o el calzado, y para completarlo todo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego, ¿verdad? La fe proclama, Cristo está ensalzado, la fe proclama, por gracia somos salvos, la fe proclama, tenemos acceso por medio de Él, la fe proclama, Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Es decir, nosotros tenemos todas las argumentaciones y las armas espirituales, ¿verdad? Y por ser suya la victoria, es también nuestra. Si estamos dentro del libro, lo que le pase al libro, le pasa al billete.